Mi nombre es Aurelio Santamaría. Tengo 66 años y mi propia hija de 32 años me dijo que no fuera a su boda. No vengas a mi boda, me dijo Esperanza con una frialdad que me heló la sangre. Tu presencia va a arruinar el día más importante de mi vida. Escuchaste bien. Mi presencia. La presencia del padre que pagó cada peso de esa boda iba a arruinar su día, como yo estaba financiando toda la ceremonia. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Su boda, ya la cancelé. Y efectivamente, esa misma tarde llamé al salón de fiestas, a la empresa de catering, al fotógrafo, al florista, y cancelé absolutamente todo. 80,000 pesos tirados a la basura. Pero mi dignidad no tiene precio. Ahora, antes de que me juzgues, fue el resultado de meses de humillaciones que ningún padre debería tolerar. Y al final de este video, quiero que me digas, ¿qué hubieras hecho vos en mi lugar? Imagínate la situación. Son las 11 de la mañana de un jueves normal. Estoy en mi oficina, revisando presupuestos de construcción, cuando suena el teléfono. Era Esperanza. Papá. Me dice con esa voz tensa que había desarrollado últimamente. Necesitamos hablar urgente sobre la boda. ¿Pasa algo serio, mi amor? ¿Qué pasó? Le pregunté, pensando que tal vez había algún problema con los preparativos o que necesitaba más dinero para algún detalle de último momento. Lo que escuché después cambió mi vida para siempre. Javier y yo estuvimos hablando con su familia y llegamos a la conclusión de que sería mejor que vos no vinieras a la ceremonia. Tu actitud durante estos meses ha sido muy complicada y no queremos drama el día de nuestra boda. Drama. Así describía Esperanza mis intentos de participar en la planificación de la boda más cara de mi vida. Drama era haber opinado sobre el menú carísimo que había elegido sin consultarme. Drama era haber sugerido que tal vez no necesitaba flores importadas que costaban más que el sueldo mensual de un trabajador promedio. Drama era pedir que me incluyeran en las decisiones sobre cómo se gastaba mi dinero. Mi actitud complicada. Le pregunté tratando de mantener la calma. ¿Te referís a que estoy pagando una fortuna por una boda donde aparentemente no soy bienvenido? No se trata del dinero, papá, me respondió con ese tono condescendiente que había aprendido en algún lugar. Se trata de que no podés aceptar que ya no soy una nena y que puedo tomar mis propias decisiones sin tu interferencia constante. Interferencia. Así llamaba al hecho de que yo, como padre de la novia y financiador de todo el evento, hubiera querido tener alguna opinión sobre cómo se gastaba mi dinero. Está bien, Esperanza, le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. Si no quieren que vaya a la boda, no hay problema. Pero si yo no voy, entonces no hay boda que financiar. ¿Qué querés decir?, me preguntó con una voz que ya sonaba preocupada. Quiero decir que en este mismo momento voy a cancelar todos los servicios que contraté para tu boda. El salón, el catering, las flores, todo. Si no soy bienvenido como padre, tampoco soy necesario como sponsor. Papá, no podés hacer eso. Ya está todo organizado. Ya mandamos las invitaciones. Podés hacer tu boda, mi amor. Pero la vas a pagar vos o la familia de Javier, que aparentemente son mejores compañía que tu propio padre. Escucha esta historia hasta el final y decime qué opinás. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que me pasó puede pasarle a cualquier padre que confunde generosidad con servilismo. Para que entiendas por qué las palabras de Esperanza me dolieron tanto, tengo que contarte la historia completa de nuestra relación. Una historia de 32 años de sacrificios, que terminó con una llamada telefónica de 3 minutos. Todo empezó hace 32 años, cuando Esperanza nació en una familia que ya estaba fracturada por problemas que parecían imposibles de resolver. Esperanza llegó al mundo en un momento muy difícil de mi matrimonio con su madre Claudia. Habíamos estado casados durante 8 años y hacía 3 que tratábamos de tener hijos sin éxito. Los médicos nos habían dicho que las posibilidades eran muy bajas debido a problemas de fertilidad que teníamos los dos.
Durante esos años de intentos fallidos, nuestro matrimonio se había vuelto tenso y obsesivo. Cada mes que pasaba sin un embarazo era una nueva desilusión, una nueva pelea, una nueva crisis matrimonial. Claudia se había vuelto amargada por la frustración y yo me había vuelto distante por no saber cómo manejar su dolor. Cuando finalmente Claudia quedó embarazada, pensamos que era el milagro que iba a salvar nuestro matrimonio. Durante los 9 meses de gestación, nuestra relación mejoró notablemente. Teníamos algo positivo en lo que concentrarnos, una esperanza compartida que nos unía después de años de dificultades. Esperanza nació saludable y hermosa, y durante sus primeros meses de vida. Todo parecía haber vuelto a la normalidad en nuestra familia. Claudia se dedicó completamente a ser madre, y yo trabajaba 18 horas al día en mi empresa de construcción para mantener a mi nueva familia cómodamente. Pero cuando Esperanza cumplió 2 años, los problemas entre Claudia y yo volvieron a emerger con más fuerza que antes. Claudia había desarrollado una obsesión maternal que la hacía ver enemigos en todos lados. Cualquier persona que interactuara con Esperanza era evaluada como una amenaza potencial. Y esto, tristemente, me incluía a mí. Claudia empezó a cuestionar constantemente mi manera de cuidar a Esperanza, como si yo fuera un extraño que no sabía nada sobre ser padre. Si jugaba con ella de manera demasiado activa, me decía que la iba a lastimar. Si la consolaba cuando lloraba, me decía que la estaba malcriando. Durante esos años también empezó a manifestarse un problema que se iba a volver central en nuestro matrimonio. Claudia tenía ideas muy claras sobre estatus social y aspiraciones de clase que yo simplemente no compartía. Quería que Esperanza creciera en un ambiente de lujo que requería gastos muy por encima de nuestras posibilidades reales. Aurelio, me decía constantemente, tenés que trabajar más para que podamos darle a Esperanza las mejores oportunidades. No puede crecer en un barrio de clase media. Necesita ir a los mejores colegios, tener las mejores ropas, relacionarse con familias importantes. Yo trabajaba tanto como podía para satisfacer estas demandas, pero nunca era suficiente para Claudia. Siempre había algo más caro que Esperanza necesitaba. Siempre había un nuevo estándar social que teníamos que alcanzar. Cuando Esperanza cumplió 5 años, Claudia me anunció que quería divorciarse. Aurelio, me dijo una noche después de acostar a la nena, ya no puedo seguir con este matrimonio. Somos demasiado diferentes en nuestros valores y nuestras ambiciones. ¿Qué querés decir? Le pregunté, aunque sospechaba hacia dónde iba la conversación. Quiero decir que vos estás conformado con una vida mediocre, y yo quiero algo mejor para mí y para Esperanza. Encontré a alguien que puede darme el tipo de vida que merezco. Había conocido a un empresario exitoso llamado Roberto, que tenía una empresa de importación y exportación muy próspera. Era un hombre de 45 años, divorciado, sin hijos, que estaba dispuesto a hacerse cargo de Claudia y de Esperanza si ella se divorciaba de mí. No voy a pelear el divorcio, le dije esa noche, pero quiero custodia compartida de Esperanza. Es mi hija, y quiero seguir siendo parte de su vida. Claudia aceptó la custodia compartida, pero dejó muy claro que iba a hacer todo lo posible para que Esperanza eligiera vivir con ella y Roberto, que podían ofrecerle un estilo de vida mucho más sofisticado del que yo podía proporcionar. Y así empezó una competencia silenciosa que duró décadas. Durante los años siguientes, se desarrolló una especie de batalla entre los dos hogares por el cariño de Esperanza. Claudia y Roberto la llevaban de viajes caros, le compraban ropa de marca, la inscribieron en colegios privados exclusivos, le pagaban clases de equitación. Yo, por mi parte, trataba de darle lo que podía con mis recursos más limitados. Durante los fines de semana que Esperanza pasaba conmigo, hacíamos actividades simples pero cariñosas. Cocinábamos juntos, íbamos al parque, hacíamos manualidades, veíamos películas en casa. Al principio, Esperanza disfrutaba de los dos tipos de experiencias. Le gustaba el lujo que le daban su madre y Roberto, pero también le gustaba la simplicidad y la intimidad que teníamos nosotros.
Era una nena feliz que había aprendido a adaptarse a dos mundos muy diferentes, pero, a medida que crecía, especialmente durante la adolescencia, empezó a mostrar preferencia por el estilo de vida que le ofrecían Claudia y Roberto. Era natural. ¿Qué adolescente no va a preferir vacaciones en Europa sobre fines de semana tranquilos en casa durante la escuela secundaria? Las visitas a mi casa se volvieron cada vez más esporádicas. Clases de cosas sofisticadas que Roberto le pagaba. Compromisos en el country club donde vivían Claudia y su nuevo marido. Cuando venía a mi casa, era obvio que lo hacía más por obligación que por ganas genuinas. Llegaba elegantemente vestida, hablaba sobre experiencias culturales sofisticadas que yo no podía entender completamente. Se comportaba como una jovencita de clase alta que estaba haciendo tiempo en casa de un pariente menos afortunado. Eso me dolía, pero nunca dejé de estar presente. Durante esos años, yo seguí manteniéndome en su vida de todas las maneras que pude. La llevaba al colegio cuando me correspondía. Iba a todas sus obras de teatro escolar. Asistía a las reuniones de padres, aunque Roberto también estuviera ahí representando el rol de padrastro exitoso. También seguí manteniendo mi responsabilidad financiera hacia ella a pesar del divorcio. Claudia había negociado una cuota alimentaria que era muy alta para mis ingresos, pero yo la pagaba religiosamente porque quería que Esperanza supiera que su padre biológico cumplía con sus obligaciones. Cuando Esperanza se graduó del secundario, quería estudiar marketing en una universidad privada carísima que costaba más que mi sueldo anual. Roberto se ofreció a pagarlo, pero yo insistí en que era mi responsabilidad como padre. Saqué un préstamo hipotecario sobre mi casa. Trabajé proyectos de construcción adicionales los fines de semana. Me privé de todos los gastos personales para poder pagarle la carrera que quería. Era importante para mí demostrar que podía darle las mismas oportunidades que Roberto, aunque me costara mucho más esfuerzo. Y durante los años universitarios, nuestra relación mejoró notablemente. Esperanza venía a casa más seguido. Me contaba sobre sus materias y sus proyectos. Valoraba los sacrificios que yo estaba haciendo para financiar su educación. Papá, me decía durante esa época, sé que te estás esforzando mucho para pagarme la universidad. Quiero que sepas que lo valoro enormemente y que voy a hacer que valga la pena. Esas palabras me emocionaban profundamente. Sentía que finalmente había logrado demostrarle que su padre biológico podía competir con el padrastro adinerado, que mi amor era tan válido como los recursos económicos de Roberto. Cuando se recibió de la universidad con excelentes notas, organicé una fiesta en mi casa que fue uno de los días más orgullosos de mi vida. Había invitado a toda mi familia, algunos amigos, algunos compañeros de trabajo. Era mi manera de celebrar que había logrado darle una educación universitaria completa a pesar de las dificultades económicas. Durante la fiesta, Esperanza hizo un discurso que me emocionó hasta las lágrimas. Quiero agradecerle especialmente a mi papá Aurelio, dijo delante de todos los invitados, que trabajó día y noche para pagarme la carrera que quería. Todo lo que logré es posible gracias a su sacrificio. Era el reconocimiento público que había esperado durante años, la confirmación de que mi hija valoraba todo lo que había hecho por ella, que entendía la magnitud de los sacrificios que había hecho para darle las mejores oportunidades. Pero mirando hacia atrás, me pregunto si ese discurso fue genuino o si simplemente estaba diciendo lo que se esperaba en ese momento, porque lo que vino después sugiere que nunca internalizó realmente el valor de esos sacrificios. Después de graduarse, Esperanza consiguió trabajo en una agencia de marketing muy prestigiosa, donde conoció a Javier, el hombre que se convertiría en su futuro esposo. Javier era publicista en la misma empresa. Venía de una familia de clase media alta. Tenía ambiciones profesionales similares a las de Esperanza. Cuando ella me lo presentó, me cayó muy bien. Era un joven educado y trabajador que claramente quería mucho a mi hija. También me gustó que no fuera de una familia súper rica como Roberto, sino de origen más parecido al mío. Durante los 2 años de noviazgo, nuestra relación familiar siguió siendo muy buena.
Esperanza venía a almorzar con Javier los domingos. Me contaban sobre sus planes profesionales y personales. Me incluían en las conversaciones sobre su futuro juntos. Cuando Javier me pidió formalmente la mano de Esperanza, fue un momento muy emotivo para los dos. Don Aurelio, me dijo Javier durante esa conversación, quiero pedirle oficialmente la mano de Esperanza. Sé que usted hizo muchos sacrificios para criarla y educarla, y quiero que sepa que voy a cuidarla y amarla como se merece. Me emocioné mucho con esas palabras. Sentía que estaba entregando a mi hija a un hombre que la iba a valorar y respetar, que iba a continuar el trabajo que yo había hecho durante 30 años. Cuando Esperanza anunció oficialmente su compromiso, me ofrecí inmediatamente a pagar la boda. Era una tradición familiar importante para mí. Y también era mi manera de demostrar que podía darle una celebración digna de todo lo que ella significaba en mi vida. Esperanza, le dije la noche que me contó sobre el compromiso. Quiero regalarte la boda más linda que puedas imaginar. Es mi manera de celebrar todo lo que lograste y todo lo que vas a lograr con Javier. Papá, me respondió con lágrimas en los ojos, no tenés que gastar tanto dinero en mi boda. Sé que ya hiciste muchos sacrificios por mí. Quiero hacerlo, mi amor. Es el regalo más importante que puedo darte como padre. Quiero que tengas la boda de tus sueños, sin preocuparte por el costo. Esa conversación, esas palabras generosas que salieron de mi corazón, fueron el comienzo de 6 meses de planificación intensa que terminaron siendo una pesadilla emocional y financiera, porque durante el proceso de organizar la boda, Esperanza se transformó en una persona que yo no reconocía. Todo empezó cuando Esperanza decidió que quería una boda de nivel internacional. Como le decía, no quería una celebración familiar simple, sino un evento sofisticado que impresionara a todos los invitados y que quedara como recuerdo para toda la vida. El primer shock fue cuando me llevó a ver el salón de fiestas que había elegido. Era un lugar increíblemente lujoso en el barrio más exclusivo de la ciudad, con jardines manicurados, fuentes de mármol, salones con techos de 5 metros de altura y arañas de cristal importadas. Papá, me dijo Esperanza, mientras caminábamos por los jardines perfectos. ¿No es absolutamente perfecto? Es muy lindo, mi amor, le respondí, aunque ya estaba preocupado por lo que costaría alquilar semejante lugar. ¿Averiguaste los precios? Esperanza me entregó un folleto elegante con la información del salón. Cuando vi el costo por persona, no podía creer lo que estaba leyendo. Era más caro que el sueldo mensual de muchas familias trabajadoras. Esperanza, le dije, tratando de mantener la calma. Este lugar cuesta una fortuna. ¿No podríamos encontrar algo igual de lindo pero más accesible? Esperanza me miró como si le hubiera sugerido hacer la boda en una cancha de fútbol. Papá, me dijo con impaciencia, esta es la única vez en mi vida que me voy a casar. No voy a hacer una celebración mediocre para ahorrar unos pesos. Así describía la diferencia entre el lugar más caro de la ciudad y otras opciones que habrían sido igual de elegantes, pero más razonables. Durante las semanas siguientes, cada vendedor que visitamos era más caro que el anterior. Esperanza había desarrollado un gusto por el lujo que requería presupuestos estratosféricos en cada categoría. El catering que eligió servía comida gourmet, preparada por un chef que había trabajado en restaurantes famosos de Europa. El menú incluía platos con ingredientes importados como salmón noruego, caviar ruso, trufa blanca italiana. Era el tipo de comida que yo nunca había probado en mi vida. Cuando el chef nos explicó el menú durante la degustación, usaba términos culinarios que yo no entendía. Comenzaremos con una mousse bouche de foie gras sobre brioche tostado, nos decía con acento francés, seguido por un carpaccio de atún de aleta azul con reducción de balsámico añejado. Esperanza asentía entusiasmada como si entendiera perfectamente de qué hablaba. Yo trataba de parecer interesado, pero en realidad estaba calculando mentalmente cuánto iba a costar alimentar a 200 personas con semejante sofisticación. ¿Cuánto sale el menú por persona?, le pregunté al chef. El chef me miró con una sonrisa condescendiente. Nuestro paquete completo de alta gastronomía
Tiene un valor de 800 pesos por comensal, me dijo, como si fuera lo más natural del mundo. 800 pesos por persona significaba 160. 000 pesos solo de comida. Era más de lo que yo ganaba en un año entero trabajando en construcción. Papá, me dijo Esperanza cuando vio mi cara de preocupación. Vale la pena pagar por calidad. Los invitados van a recordar esta boda para siempre. Era como si Esperanza hubiera decidido que el valor de la boda se medía por cuánto dinero gastábamos, no por lo significativa que fuera la celebración. El florista que eligió era igualmente extravagante. Esperanza quería orquídeas importadas de Colombia, rosas de jardín traídas especialmente de Ecuador, y arreglos florales diseñados por un artista que había decorado bodas de celebridades. Cuando visitamos el taller del florista, me sentí como si hubiera entrado a un museo de arte. Había arreglos florales que parecían esculturas, composiciones que costaban más que un auto usado, centros de mesa que requerían flores que no crecían en nuestro país. Don Aurelio, me explicó el florista con mucha seriedad, las flores son el alma de cualquier celebración elegante. Esperanza tiene un gusto exquisito y entiende que la belleza natural requiere inversión. La inversión que requería era de 30,000 pesos solo en flores. 30,000 pesos para decoraciones que iban a durar un día y después se iban a tirar a la basura. ¿No hay opciones más económicas que sean igual de lindas?, le pregunté al florista. El hombre me miró como si hubiera dicho algo vulgar. Por supuesto que hay flores más baratas, me respondió, pero no van a tener el mismo impacto visual ni la misma sofisticación. Cada vez que yo sugería alternativas más económicas, tanto Esperanza como los vendors me hacían sentir como si fuera tacaño y sin clase. Era una presión social constante para gastar más dinero del que tenía. El fotógrafo que Esperanza eligió era famoso por fotografiar bodas de familias muy ricas. Tenía un estudio elegante lleno de premios y fotos de celebridades que había retratado. Sus fotos eran increíbles, pero su precio era absurdo. Mi paquete premium incluye cobertura completa del evento, nos explicó durante la reunión. Sesión de engagement previa, álbum de cuero italiano hecho a mano y 100 fotos editadas profesionalmente. ¿Cuánto cuesta el paquete premium?, le pregunté. 20,000 pesos. Me respondió como si fuera una ganga. Era más dinero del que yo gastaba en comida durante un año entero, por fotos, por recuerdos de un día. Papá, me dijo Esperanza cuando salimos del estudio, las fotos son lo único que va a quedar de mi boda. No podemos ahorrar en algo tan importante. Pero cuando llegamos a casa esa noche y sumé todos los costos que habíamos visto hasta ese momento, la cifra era aterradora. Solo en salón, comida, flores y fotos. Ya íbamos por más de 200,000 pesos. Y todavía faltaba música, transporte, vestido, traje, invitaciones, decoración adicional. Esperanza, le dije esa noche. Necesitamos hablar sobre el presupuesto. Estamos gastando mucho más de lo que yo puedo permitirme. ¿Cuánto más?, me preguntó, como si no hubiera estado presente en todas las reuniones donde habíamos discutido precios. Le mostré los números que había calculado, con todo lo que querés. La boda va a costar casi 300,000 pesos. Esperanza miró las cifras sin mostrar ninguna preocupación. ¿Y cuál es el problema?, me preguntó. El problema es que yo no tengo 300,000 pesos, le expliqué. Tendría que pedir prestado contra la casa, trabajar proyectos extra durante 2 años, gastar todos mis ahorros de jubilación. Lo que me respondió me dejó sin palabras. Bueno, me dijo con una naturalidad que me heló la sangre. Entonces, vas a tener que encontrar maneras de conseguir el dinero. Esta es mi boda, papá. Es lo más importante que va a pasar en mi vida. Era como si Esperanza hubiera decidido que mi situación financiera era un problema técnico que yo tenía que resolver, no una limitación real que requería ajustes en sus expectativas. En ese momento debí haber puesto un freno, debí haber dicho que no, pero el amor de padre
Ese amor ciego que nos hace sacrificar todo por nuestros hijos me hizo seguir adelante. Durante las semanas siguientes, me dediqué desesperadamente a buscar maneras de conseguir el dinero que Esperanza necesitaba para su boda perfecta. Hipotequé mi casa, saqué préstamos personales con intereses altísimos, empecé a trabajar proyectos de construcción adicionales los fines de semana. Me levantaba a las 5 de la mañana y llegaba a casa a las 10 de la noche, pero mientras yo me mataba trabajando para financiar sus fantasías, Esperanza siguió agregando elementos carísimos a la lista de requerimientos. Era como si hubiera perdido completamente la perspectiva sobre el valor del dinero. Un día llegó a casa emocionada porque había encontrado el vestido perfecto en una boutique exclusiva del centro. «Papá», me dijo, «tenés que venir a ver mi vestido. Es absolutamente increíble». Fuimos juntos a la boutique, que era un lugar intimidante, lleno de vestidos que parecían obras de arte. La dueña nos recibió con champán y nos llevó a un salón privado donde tenían el vestido de Esperanza colgado como si fuera una reliquia sagrada. Era efectivamente hermoso. Un vestido de diseñador con encajes hechos a mano, perlas cosidas individualmente, una cola de 3 metros de seda pura. Era el tipo de vestido que usarían princesas en bodas reales. «Es perfecto», le dije a Esperanza cuando se lo probó. «Te ves absolutamente hermosa». «¿Verdad que sí?», me respondió girando delante del espejo. «Me siento como una princesa». Cuando la vendedora me dijo el precio del vestido, casi me caigo de la silla. 35,000 pesos por un vestido que se iba a usar una sola vez en la vida. 35,000 pesos. Repetí, pensando que había escuchado mal. «Es un diseñador internacional muy exclusivo», me explicó la vendedora. «Este vestido es una pieza única hecha especialmente para Esperanza según sus medidas exactas». Esperanza me miró desde el probador esperando mi aprobación. Era obvio que había decidido que este era el vestido, independientemente del costo. «Papá», me dijo, «sé que es caro, pero es el vestido de mis sueños. Es perfecto para la boda perfecta que estamos planeando». «¿No hay vestidos igual de lindos que cuesten menos?», le pregunté. La vendedora me miró con cara de haber sido insultada. «Por supuesto que hay vestidos más baratos», me dijo, «pero no van a tener la misma calidad de diseño ni exclusividad». Esa noche, cuando llegué a casa después de haber pagado el depósito del vestido más caro que había visto en mi vida, me senté en la cocina y lloré de frustración. No estaba llorando por el dinero. Estaba llorando porque me había dado cuenta de que mi hija me veía como una máquina de hacer dinero, no como su padre. Y esa revelación me destrozó el corazón. Durante todas estas compras carísimas, Esperanza nunca me preguntó si yo estaba bien económicamente. Nunca me preguntó si necesitaba ayuda para manejar tantos gastos. Nunca sugirió maneras en que ella podía contribuir para reducir los costos. Era como si hubiera decidido que mi función era pagar todo sin cuestionar nada. También empezó a involucrar a sus amigas en las decisiones, como si sus opiniones fueran más importantes que las mías. Todas sus amigas habían tenido bodas caras financiadas por sus familias y esperaban que la boda de Esperanza estuviera a la misma altura. «Esperanza», me dijo una de sus amigas durante una reunión de planificación a la que había sido invitado. «Tu papá tiene que entender que una boda es una inversión en tu felicidad futura. No se puede ahorrar en algo tan importante». Era como si todas hubieran decidido que yo era tacaño por preocuparme por el dinero que estaba gastando en mi propia hija. Pero lo que más me dolió fue cuando Esperanza empezó a compararme negativamente con Roberto delante de otras personas, durante una reunión con el coordinador de eventos. Hizo un comentario que me humilló profundamente. «Mi padrastro Roberto nunca se preocupa tanto por el dinero cuando se trata de celebraciones importantes», le dijo al coordinador mientras yo estaba sentado al lado. «Él entiende que hay momentos en la vida donde hay que hacer las cosas bien». Era su manera de decirle al coordinador que yo era el padre problemático que ponía trabas financieras, mientras que Roberto era el padrastro generoso que entendía la importancia de hacer las cosas con clase. El coordinador me miró con una mezcla de lástima y condescendencia,
como si fuera un padre inmaduro que no entendía las responsabilidades de organizar una boda elegante. Esa noche, cuando llegué a casa, me di cuenta de una verdad que me rompió el alma. Mi hija se avergonzaba de mí. Había decidido que yo era una versión inferior de Roberto, el padrastro millonario, que podía financiar cualquier capricho sin preocuparse por las consecuencias. 30 años de sacrificios, 30 años de amor incondicional, 30 años de poner sus necesidades antes que las mías, y así me pagaba. Durante las últimas semanas, antes de la boda, mi relación con Esperanza se deterioró completamente. Cada conversación sobre la boda terminaba en discusiones sobre dinero. Cada reunión con vendors se convertía en una sesión de presión para que yo gastara más. Esperanza me hablaba con impaciencia creciente, como si yo fuera un empleado problemático que no estaba cumpliendo adecuadamente con su trabajo. Ya no había cariño en sus palabras, solo exigencias y críticas. Cuando sugerí que tal vez podríamos reducir el número de invitados para ahorrar en catering, me dijo que era ridículo, porque ya había mandado todas las invitaciones. Cuando propuse que tal vez no necesitábamos orquesta profesional y podíamos usar un DJ bueno, me dijo que no entendía nada de elegancia. Cada opinión mía era descartada inmediatamente. Cada preocupación era minimizada como capricho de un viejo que no entendía la importancia de hacer las cosas correctamente. También empezó a tomar decisiones importantes sin consultarme para nada, como si el hecho de que yo estuviera pagando no me diera derecho a opinar sobre nada. Contrataba servicios adicionales, hacía cambios costosos en arreglos que ya estaban confirmados, agregaba elementos de último momento que costaban fortunas. Papá me informaba después de haber tomado estas decisiones unilaterales. Contraté un servicio de seguridad para la boda. Van a ser 4 guardias vestidos de civil para que todo sea más exclusivo. ¿Cuánto cuesta la seguridad?, le preguntaba yo. No es mucho, me respondía evasivamente. Es una inversión en tranquilidad. Cuando investigué por mi cuenta, descubrí que la seguridad costaba 8,000 pesos por una noche. 8,000 pesos para vigilar una fiesta familiar. Era como si Esperanza hubiera decidido que mencionar precios específicos era vulgar, que un padre que realmente amara a su hija no se preocuparía por detalles tan mundanos como el costo de las cosas. La situación llegó al punto máximo de tensión, cuando, 10 días antes de la boda, Esperanza decidió que quería cambiar completamente el tipo de música. Había estado navegando por internet y había visto videos de una banda que tocaba en bodas de millonarios. Papá, me dijo por teléfono mientras yo estaba trabajando en una obra, encontré la banda perfecta para mi boda. Son increíbles. Tocan música internacional de alta calidad. Ya contratamos una orquesta, le recordé. Están confirmados desde hace 2 meses, pero esta banda es mucho mejor, me insistió. Van a hacer que mi boda sea realmente especial. ¿Cuánto más cuestan que la orquesta que ya tenemos?, le pregunté, aunque ya sabía que la respuesta no me iba a gustar. Son solo 20,000 pesos adicionales, me dijo como si 20,000 pesos fueran monedas encontradas en la calle. Esperanza. Ya pagamos la mitad del costo de la orquesta original. Si cancelamos ahora, vamos a perder ese dinero. No importa, me respondió sin ninguna consideración. Es mejor perder esa plata que tener música mediocre en mi boda. Mediocre. Esa palabra otra vez. Todo lo que yo podía ofrecer era mediocre para ella. A esa altura, ya había gastado casi 100,000 pesos en depósitos y adelantos para todos los servicios, incluyendo la compra de mi casa y la educación universitaria de Esperanza. Pero durante este proceso también empecé a notar que Esperanza me trataba con menos respeto del que nunca había mostrado. Era como si el hecho de que yo estuviera financiando su boda le diera derecho a tratarme como un empleado en lugar de como su padre. Y entonces llegó ese día, la llamada que cambió todo, cuando Esperanza me dijo que no quería que fuera a su boda, que mi presencia iba a arruinar su día. Algo se rompió dentro de mí que nunca se va a poder reparar, pero también algo se aclaró.
Vi con claridad absoluta lo que había estado pasando durante meses. Mi hija no me quería como padre, me quería como financiador. Mi presencia era un problema, mi dinero era una necesidad. Durante 30 años había confundido generosidad con amor. Había pensado que darle todo lo que quería era la manera de demostrarle cuánto la amaba. Pero en realidad la había convertido en alguien incapaz de valorar los sacrificios. «Está bien, Esperanza», le dije esa mañana, con la tranquilidad de alguien que finalmente ha encontrado claridad. «Si no quieren que vaya a la boda, no hay problema. Pero si yo no voy, entonces no hay boda que financiar». Y cumplí mi palabra. Esa tarde cancelé todo. Llamé al salón de fiestas, a la empresa de catering, a florista, a fotógrafo, a la orquesta, a todos los servicios que había contratado para la boda de Esperanza. Perdí todos los depósitos que había pagado. Casi 80,000 pesos tirados a la basura. La primera llamada fue al salón de fiestas. Cuando le expliqué al manager que necesitaba cancelar la reserva, hubo un silencio largo antes de que me respondiera. «Don Aurelio», me dijo con voz preocupada, «faltan solo 2 semanas para el evento. Usted comprende que no podemos devolver ningún depósito a esta altura». «Lo entiendo perfectamente», le respondí. «No estoy pidiendo que me devuelvan el dinero». «¿Está seguro de que quiere cancelar?», me preguntó. «Es una decisión muy drástica para tan poco tiempo antes de la boda». «Estoy completamente seguro», le confirmé. «Por favor, proceda con la cancelación inmediatamente». La segunda llamada fue al catering. El chef que había diseñado el menú gourmet para Esperanza no podía creer lo que estaba escuchando. «Monsieur Aurelio», me dijo con su acento francés, «¿esto es imposible? Tengo todo preparado para su celebración. Los ingredientes están ordenados. El personal está confirmado. Lamento las molestias», le dije, «pero necesito cancelar el servicio completamente». «¿Pero por qué? ¿Hubo algún problema con la calidad de nuestro trabajo?». «No hay ningún problema con la calidad. Es una decisión personal que no tiene nada que ver con su empresa». El chef trató de convencerme durante varios minutos de que reconsiderara la decisión. Me ofreció descuentos, modificaciones al menú, horarios alternativos. Pero yo había tomado mi decisión y no había vuelta atrás. Llamé al florista, al fotógrafo, a la orquesta. Cada conversación fue más difícil que la anterior. Cada vendedor trató de convencerme de que cambiara de opinión, pero yo estaba decidido. Después de hacer todas las llamadas, me senté en mi oficina y calculé exactamente cuánto dinero había perdido, entre depósitos no reembolsables, pagos parciales ya realizados y penalidades por cancelación tardía. Había tirado a la basura 78,000 pesos, pero cuando terminé de hacer todos los cálculos, sentí una sensación de liberación que no había experimentado en meses. Por primera vez desde que había empezado a planificar la boda, no tenía la presión constante de conseguir más dinero para satisfacer las demandas crecientes de Esperanza. Esa noche, Esperanza me llamó histérica. Había empezado a recibir llamadas de todos los vendors confirmando las cancelaciones. «Fast, papá, no podés haber hecho esto. Cancelaste mi boda». «Cancelé una boda a la que no era bienvenido», le respondí calmadamente. «Fast, pero estás loco. Ya está todo organizado. Los invitados van a llegar y no va a haber nada. Los invitados van a tener que entender que hubo un cambio de planes», le dije. «Fast, esto es un desastre. Me estás arruinando la vida. Vos me dijiste que mi presencia iba a arruinar tu boda, así que eliminé el problema». Durante la hora siguiente, Esperanza trató de convencerme de que revirtiera las cancelaciones. Me suplicó, me gritó, me prometió que cambiaría su actitud, me aseguró que quería que fuera a la boda. Pero yo sabía que solo estaba desesperada porque se había dado cuenta de las consecuencias financieras de haberme echado de mi propia inversión. «Esperanza», le dije, «tuviste meses para tratarme como tu padre. En lugar de eso,
Me trataste como un empleado problemático. No puedo revertir las cancelaciones porque ya perdí todos los depósitos. Entonces conseguí el dinero otra vez. Me gritó: saca más préstamos. Hipoteca lo que sea necesario. No voy a hipotecar mi futuro para financiar una boda donde no soy bienvenido, le respondí. Pero sos mi papá. Es tu responsabilidad. Mi responsabilidad como padre era criarte, educarte y enseñarte valores. Eso ya lo hice. Financiar una boda carísima donde me tratas como un obstáculo no es responsabilidad de nadie. Durante los días siguientes, Esperanza me llamó varias veces por día tratando de encontrar maneras de salvar la situación. Cada conversación era más desesperada que la anterior. Papá, me decía, hablé con Javier y su familia. Ellos pueden conseguir algo del dinero, pero no pueden cubrir todo. Necesitamos que vos pongas al menos la mitad. No voy a poner ni un peso más, le respondía. Pero no podemos cancelar la boda. Ya mandamos las invitaciones. La gente ya hizo planes. Podían haber pensado en eso antes de decirme que no era bienvenido. También trató de involucrar a otras personas para que me presionaran. Claudia me llamó furiosa. Roberto me envió mensajes amenazantes. Algunos familiares me dijeron que estaba siendo demasiado drástico. Aurelio, me dijo Claudia, durante una llamada particularmente desagradable, no podés castigar a Esperanza por un malentendido. Es tu única hija. No es un malentendido, Claudia. Es una decisión consciente que ella tomó después de meses de tratarme mal. Pero va a ser la vergüenza de toda la familia. La vergüenza es que una hija trate a su padre como un empleado molesto, le respondí. Roberto también trató de intervenir. Me llamó con su tono de empresario exitoso, como si pudiera negociar una solución comercial. Aurelio, me dijo, sé que tuvieron algunas diferencias, pero esto se puede arreglar. ¿Cuánto dinero necesitas para reconfirmar todo? No necesito dinero, Roberto. Necesito que mi hija me respete, y eso no se puede comprar. Pero yo puedo ayudar con parte del costo. Me ofreció. Entre Javier, vos y yo, podemos cubrir una boda linda. No me interesa colaborar contigo para financiar mi propia humillación, le respondí. Los días que siguieron fueron caóticos para Esperanza. Tenía que llamar a 200 invitados para explicarles que la boda había sido cancelada. Tenía que devolver regalos que ya habían llegado. Tenía que lidiar con la vergüenza social de toda la situación. Pero lo que más le dolía era que se había dado cuenta de que no tenía recursos propios para organizar la boda que quería. Sin mi financiamiento, tenía que aceptar una versión mucho más modesta de lo que había planeado. Una semana después de las cancelaciones, Esperanza vino a casa para hablar conmigo en persona. Era la primera vez que la veía desde nuestra conversación en el café. Llegó con los ojos hinchados de llorar, vestida de manera mucho más simple que durante los meses de planificación de la boda. Era como si hubiera perdido toda la arrogancia que había desarrollado. «Papá», me dijo cuando la hice pasar, «necesito pedirte perdón». «¿Por qué?», le pregunté. «Por tratarte mal durante estos meses. Sé que me comporté de manera egoísta y que no valoré todo lo que estabas haciendo por mí». Esperaba esa disculpa, pero también sabía que venía motivada por desesperación, no por comprensión genuina. «¿Hay alguna manera de que podamos arreglar esto?», me preguntó. «¿Alguna posibilidad de que reconsideres tu decisión?». «Esperanza», le dije. «Perdí casi 80,000 pesos en cancelaciones. No tengo manera de recuperar ese dinero, pero podríamos organizar algo más simple», me sugirió. «No tiene que ser tan caro como la boda original». «¿Y ahora, te parece bien hacer algo más simple?», le pregunté. Después de meses de decirme que todo lo que yo sugería era mediocre. «Es que ahora entiendo que lo importante es estar todos juntos», me dijo. «No los detalles caros». Era la primera vez en meses que Esperanza mostraba flexibilidad sobre el tipo de celebración que quería, pero era demasiado tarde para convencerme de que había cambiado realmente. «Esperanza», le dije, mirándola a los ojos, «vos no entendés nada. ¿No te das cuenta de que el problema no era el dinero? ¿Qué querés decir?». «El problema era la falta de respeto. Durante meses me trataste como si fuera tu empleado. Nunca me preguntaste si yo estaba bien económicamente.
Nunca consideraste mis opiniones sobre nada. Nunca mostraste gratitud por los sacrificios que estaba haciendo. Pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Me insistió. ¿Te das cuenta? Porque sufriste las consecuencias. No porque realmente cambió tu perspectiva. Le respondí. Durante esa conversación, también le expliqué exactamente cuánto había costado su educación universitaria, cuánto había gastado en su manutención durante años, cuántos sacrificios había hecho para darle todas las oportunidades que había tenido. Esperanza, le dije. Durante 30 años puse tu bienestar por encima del mío. Trabajé extra para pagarte la universidad más cara del país. Me privé de todo para que vos pudieras tener lo mejor. Lo sé, papá, me dijo con lágrimas en los ojos. ¿Lo sabes? Le pregunté. Entonces, ¿por qué durante la planificación de la boda me trataste como si fuera un obstáculo para tu felicidad? Esperanza no supo qué responder a esa pregunta, porque la verdad era que había perdido completamente la perspectiva sobre el valor de los sacrificios que yo había hecho por ella. Finalmente, 2 semanas después de la fecha original, Esperanza tuvo su boda. Fue una ceremonia mucho más simple en el salón de fiestas del club donde trabajaba Javier. La familia de él pagó la mitad. Esperanza pagó la otra mitad con sus ahorros personales. No fui a la ceremonia, obviamente. Ese día me quedé en casa. Ordené mis finanzas y calculé cuánto dinero había ahorrado al cancelar la boda original, sin los pagos finales que habría tenido que hacer. Me quedé con casi 100 pesos que pude usar para pagar deudas y reconstituir mis ahorros. Esperanza me llamó la noche después de la boda para contarme cómo había sido. Su voz sonaba diferente, más madura, menos demandante. Papá, me dijo, la boda estuvo muy linda. Fue simple pero significativa. Me di cuenta de que tenías razón sobre muchas cosas. Me alegro de que hayas sido feliz. Le respondí sinceramente. ¿Algún día vas a poder perdonarme? Me preguntó. Ya te perdoné, Esperanza, pero perdonar no significa que voy a volver a ponerme en una situación donde me faltan el respeto. Durante los meses siguientes, nuestra relación siguió siendo muy limitada. Esperanza me llamaba de vez en cuando para saludarme, pero las conversaciones eran breves y superficiales. Era como si hubiera decidido que era mejor mantener distancia que arriesgarse a otra confrontación. 6 meses después de la boda, Esperanza anunció que estaba embarazada de su primer hijo. Cuando me lo contó, esperé que fuera una oportunidad para reconectar como familia, que la perspectiva de ser abuelo me diera un rol nuevo en su vida. Papá, me dijo durante esa llamada, Javier y yo estamos muy emocionados. Va a nacer en primavera. Me alegro mucho por ustedes, le dije genuinamente. Van a ser padres excelentes. Esperamos que quieras ser parte de la vida del bebé, me dijo con cierta timidez. Por supuesto que quiero, le respondí. Soy el abuelo, pero cuando le pregunté si podía visitarla para hablar sobre el embarazo y ver cómo estaba, me dijo que me iba a llamar cuando estuviera lista para recibir visitas. Han pasado 8 meses desde esa conversación y todavía estoy esperando esa llamada. Esperanza tuvo un hijo varón que se llama Mateo, mi primer nieto, y hasta ahora no lo conozco personalmente. Me mandó una foto por mensaje cuando nació. También me avisó cuando cumplió 6 meses, pero las invitaciones para conocerlo en persona nunca llegan. Es como si hubiera decidido que soy abuelo en teoría, pero no en práctica. Durante este tiempo, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que pasó y sobre las decisiones que tomé. No me arrepiento de haber cancelado la boda, pero sí me duele haber perdido el contacto con mi hija. A veces pienso que tal vez fui demasiado drástico, que tal vez podría haber manejado la situación de manera menos extrema, pero después recuerdo cómo me trató durante esos meses, y sé que era necesario poner límites claros. También he pensado mucho en cómo llegamos a esa situación. Creo que parte del problema fue que durante años confundí generosidad con amor. Pensé que darle todo lo que quería era la manera de demostrarle cuánto la amaba, pero en realidad la estaba volviendo entitled e incapaz de valorar los sacrificios. Si pudiera volver atrás,
Creo que habría puesto más límites desde que era chica. Le habría enseñado el valor del dinero, haciendo que contribuyera a sus propios gastos. Le habría mostrado las consecuencias reales de sus demandas económicas. Pero también sé que Esperanza era una adulta de 32 años cuando pasó todo esto. No era una adolescente inmadura. Era una mujer profesional que tenía que haber sabido cómo tratar a su padre con respeto básico. El mes pasado, en el primer cumpleaños de Mateo, no recibí ninguna invitación. Me enteré por Facebook que habían hecho una fiesta familiar donde estaban todos menos yo. Ver las fotos de mi nieto creciendo a distancia es doloroso, pero es el precio de haber mantenido mi dignidad. A veces pienso en llamar a Esperanza para proponerle que tratemos de reconstruir nuestra relación, pero después recuerdo que ella también puede llamarme, y que si quisiera que yo fuera parte de su vida, ya habría hecho el esfuerzo. Si vos me estás escuchando y tenés hijos adultos, recordá esto: la generosidad sin límites no genera gratitud, genera entitled behavior. Tus hijos necesitan saber que tu amor tiene valor y que maltratarte tiene consecuencias. Y si vos sos un hijo adulto escuchando esta historia, recordá esto: tus padres no son máquinas dispensadoras de dinero que existen para financiar tus sueños. Son personas que merecen respeto y consideración, especialmente cuando están haciendo sacrificios por tu felicidad. Esperanza pensó que podía tenerme disponible financieramente mientras me trataba como un empleado molesto. Aprendió demasiado tarde que hasta el amor de padre tiene límites. Contame, ¿vos qué harías en mi lugar? ¿Habrías cancelado la boda o habrías aguantado el maltrato por mantener la relación familiar? Porque, al final, de eso se trata la dignidad, de saber cuándo decir basta, aunque duela. Yo elegí mi respeto propio por sobre una relación tóxica, y no me arrepiento para nada. La vida me enseñó que hay momentos donde tenés que elegir entre mantener la paz familiar y mantener tu dignidad personal. Yo elegí mi dignidad, y aunque me costó la relación con mi hija y mi nieto, no me arrepiento, porque, al final del día, cuando te mirás al espejo, tenés que poder respetarte a vos mismo. Tenés que saber que no permitiste que nadie te pisoteara, ni siquiera tu propia familia. Esperanza creyó que podía tratarme como empleado mientras yo pagaba como padre. Aprendió demasiado tarde que hasta el amor paternal tiene límites cuando no hay reciprocidad ni respeto. ¿Y vos? ¿Qué elegirías? ¿Tu dignidad o una relación familiar basada en el maltrato? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si conoces a alguien que está pasando por algo similar, compartile este video. Tal vez le ayude a entender que no está solo y que poner límites no es ser mal padre, es respetarse a uno mismo